La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hacer opciones de procedimientos para el aumento de glúteos con el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. Vamos a ver, por favor, esta placa. El aumento glúteo es uno de los aspectos más tocados en la consulta relacionada al contorno corporal, por motivos variados. Es importante que el paciente refiera cuáles son sus motivaciones y expectativas. Existen procedimientos de eficacia demostrada que se ajustan a las particularidades y a las necesidades específicas de cada persona. Por ello, es importante la consulta y la evaluación con un especialista calificado. Nosotros aquí en El Doctor en Casa te agradecemos muchísimo que estés ahí asistiendo a nuestro programa, a este programa que lo hacemos para vos, es tu programa. Bienvenido, de esta manera comenzamos el programa de hoy, El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos con nuestro invitado. Ahora con nuestro invitado en el programa de hoy, el doctor Julio Recalde. Él es doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, residente de la especialidad de Cirugía General en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros, residente en la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Tiene trayectoria como cirujano plástico e instructor de posgrado nombrado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y es director médico de Operación Sonrisas, especializado en cirugía plástica, estética reconstructiva, flebólogo y, lo más importante, amigo de la casa. Ya está con nosotros aquí el doctor Julio Recalde. ¿Qué tal, Doc? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Vivi. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí de vuelta. Bueno, un gusto tenerte aquí en el programa para hablar de esto, aumento de glúteos. Y yo antes de ir a hablar específicamente de esto, quiero remontarme un poquito en la historia. ¿Cuándo fue que comenzó el boom del aumento de glúteos? Porque de repente, bueno, décadas atrás esto no era. Y de repente es como que comenzó, todas las chicas que tenían cola y se aumentaba el glúteo, ¿verdad? Es una cuestión, yo creo que es una cuestión en cierto sentido de ciertas modas, ¿verdad? Como cuando nosotros, por ejemplo, estamos viendo en el tema de las narices, sí, que antes se estilaba un tipo de nariz muy artificial y hoy en día se busca una nariz más natural. sí. También el tema de la cola, primero pasó por el hecho de que antes no se consideraba eso como parte de lo que nosotros podíamos hacer. El hecho, por ejemplo, de conseguir trabajar con la grasa como para poder hacer aumentos, por supuesto llevó a un aumento importante porque mucha gente consideraba que, especialmente en América Latina, ¿verdad?, considera que el volumen glúteo es importante desde el punto de vista de la sensualidad y sexualidad, ¿verdad? Sí. Y en el hemisferio norte se considera que los pechos grandes son parte importante de la sexualidad, sí, el gusto nacional, se dice, sí, así, ¿verdad? Entonces, pero los cuerpos también, doctor, los cuerpos del norte son más
tienen buenos pechos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y no tienen nada de cola. Casi nada de cola. Y hacia acá, hacia el sur, hay más gente con cola grande que con pechos chicos. Claro, y entonces se están compensando. En Estados Unidos está de moda lo que le llaman la Brazilian butt lift, que es el levantamiento de cola a la brasilera. Y aquí están de moda las cirugías de aumento mamario. Se hacen también los aumentos glúteos, pero vamos a decir que la contraposición sería la cantidad de cirugías de aumento de mama que se han venido realizando últimamente, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y con el tema de aumento de glúteos, de repente una persona que no tiene glúteos y que sería lo mismo que las mamas, ¿verdad? Una persona que no tiene mamas y que quiere tener un buen busto, sería la misma historia con los glúteos. Claro, hay diferentes, vamos a decir, hay diferentes formas de ver. Tenés, por ejemplo, la paciente flaca que no tiene ninguna curva, ninguna silueta, y que te dice, no, mis pechos están bien, así me gustan chicos, no muy resaltados. Hay gente que te dice, me gusta que me miren a la cara, no me gusta que me miren a los pechos, pero sí me gustaría tener un poquitito más de curva, porque inclusive a veces te dicen, no me puedo poner un pantalón porque se me cae. Claro, claro. Entonces, en esos casos, vos buscas cuál es la manera más sencilla de hacer un aumento de glúteo. Y por supuesto, si hablamos de esa paciente flaca que no tiene curvas y no tiene tampoco grasa para usar, entonces en esos casos vos ya estás pensando en un implante glúteo, que es la única manera en que vas a conseguir un aumento suficiente, ¿verdad? Y consistente como para que la paciente esté contenta y satisfecha. Bueno, pero entonces, ¿el aumento de glúteos se puede hacer también con grasas y sin necesidad del implante o ya con el implante dependiendo del caso? Exactamente. Y una opción más que especialmente en la gente que tiene poco glúteo o que queda con un glúteo de aspecto muy, vamos a decir, un poco gracioso, es en la gente que ha perdido mucho peso. Claro. En la gente que ha perdido mucho peso, vos podés ponerle un implante y podés sacar piel de la parte de arriba. Entonces, al sacar el exceso de piel ya le da una tensión al glúteo, claro, y al agregarle un implante le das una forma y un volumen a esa zona glútea, porque tenemos que pensar, la persona que fue obesa tiene una forma diferente de pararse. Sí. Entonces normalmente la cola no se le va a ver. Y el paciente viene y te pide, quiero quedarme con cola después de esto. Entonces, en esos casos vos tenés que pensar en una resección de piel, sacar el exceso de piel que le sobra, entonces ahí ya tenés un levantamiento de la zona glútea y podés compensar de dos formas. Con el tejido propio de esa zona que sacaste, que nosotros le hacemos un colgajo, se llama dermograso, que sirve para aumentar el glúteo, ¿verdad? Y podemos poner también un implante en simultáneo o en otro momento. Doctor, ¿y las personas, por ejemplo, que tienen un buen volumen de glúteo, que les agrada, pero tienen la cola caída? ¿Qué se hace ahí? Bueno, ¿Se puede hacer como las mamas del levantamiento o no? Y siempre y cuando acepten el tipo de cicatrices que eso conlleva, ¿verdad? Sí. Resulta que el aspecto de mama caída también, del glúteo caído, perdón, depende mucho de la forma de la cadera, de la forma de la zona del pantalón de montar, de la cantidad de grasa que tiene, de los sobrepesos que ha tenido a lo largo de su vida, ¿verdad? Esas bajadas y subidas, sí, y todo eso. Entonces uno va adaptando como siempre, ¿verdad? Vamos viendo qué es lo adecuado. Vemos si tiene grasa con qué trabajar, vemos cuáles son las demandas del paciente, ¿verdad? Porque si el paciente te dice, ¿sabes qué? No quiero ese que te pones en la grasa y después de 6 meses ya no está más. Especialmente ocurre eso en los pacientes que están en un proceso de bajar de peso. ¿Por qué? Porque vos le sacás la grasa, le pones en el glúteo y la grasa sigue el proceso biológico. Si la paciente está perdiendo peso, sí, esa grasa tampoco va a ir aumentando, sino que se va a ir achicando, ¿verdad? Entonces lo normal va a ser que en 6 meses, si bajó 5 kilos de peso, en la zona glútea también
se va a repercutir eso. Entonces, yo siempre trato de hacer en la entrevista preoperatoria, yo trato de ver cuáles son los condicionantes de la paciente. Por ejemplo, te vienen las pacientes que están, como estamos hablando ahora, de las grandes pérdidas de peso, cuyo cuerpo cambia así en forma brusca en ese transcurso de un año que tardan en bajar. Y entonces ellas van viendo que se les cae la cola. Claro. ¿Verdad? Y entonces la cuestión es, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer opción A, opción B, opción C si es que es posible, pero cuando llegues a tu peso y lo puedas mantener. Porque si yo le hago un procedimiento y ella sigue bajando de peso, evidentemente el resultado va a ser malo. Claro. La flacidez de la piel, por ejemplo, del que fue obeso o del que estuvo con mucho sobrepeso, es siempre mucho mayor y por lo tanto todo lo que nosotros hagamos se termina cayendo más rápido. Entonces, tenemos que ir pensando con la paciente. Hay diferentes formas estructurales del paciente donde vos tenés que mirar. Hay gente que tiene una cola ancha, pero tiene corta, entonces vos tenés que diseñar un tipo de cirugía. Y hay gente que tiene una cola alargada, cada glúteo es alargado así, pero es estrecho, que son las pacientes que no tienen mucha cadera, ¿verdad? Entonces, no le podés ofrecer la misma cosa. Claro. Tampoco le podés ofrecer, y que un motivo de discusión, ¿verdad? Según el doctor Raúl González, que es un paraguayo que diseñó una técnica de aumento glúteo con implantes de la escuela del doctor Pitangui, que vive en el Brasil y tiene mucho éxito en el Brasil, es hasta cierto volumen de implantes nomás colocar. No más que eso, porque después produce problemas. Claro. Y ponerte un implante te impide hacer cierto tipo de cosas. Entonces, todo eso tenemos que estar evaluando en el momento de hablar con la paciente, ¿verdad? Las colas naturales, las que yo suelo ver que son normalmente buen volumen, buena consistencia, qué sé yo, es la gente que hace deporte, pero que hacen 3 o 4 horas al día. No, claro. No es el que me voy un rato al gimnasio y, sí, doctor, no se para mi cola hace 3 años que me voy media hora todos los días y no se consigue eso. La que tiene linda cola normalmente es la que hace 3 o 4 horas de spinning o te hace alguna cosa así en forma constante, y consistente, ¿verdad? Y con buen esfuerzo. Claro. Entonces, esas exigencias que vienen. Yo quiero tener la cola como mi profesora que hace no sé qué cosa. ¿Y cuánto tiempo vos le dedicas a tu deporte? ¿Cómo haces tu nutrición? Y resulta que es completamente diferente, claro, ¿verdad? Entonces, tenemos que cada paciente es un caso diferente. La mayoría de nuestras pacientes son candidatas a un aumento con grasa, ¿verdad? La grasa tiene la ventaja de que si uno puede contar con más o menos 500 a 1000 centímetros cúbicos y con eso hacer un aumento, no hay mucho problema, ¿verdad? Es grasa propia, no hay que gastar en material y se puede conseguir un buen resultado. Ahora bien, si el paciente tiene más exigencias que eso, evidentemente que vamos a tener que ir adaptando. ¿Y los varones? ¿Hay varones que se ponen también, doctor? Sí. O sea, no es exclusivo de mujeres. No, hay gente que, y normalmente suele ser eso, no tengo cola, se me cae el pantalón. Sí. No tiene dónde agarrarse más o menos la cintura del pantalón, y entonces vienen y piden un aumento glúteo, sea de tipo graso o de tipo implantes. Perfecto. Muy bien, vamos ahora entonces con este primer material, lo presentamos ahora y el doctor nos va a explicar. ¿Por qué los pacientes solicitan un aumento de glúteos? Por varios motivos: falta de glúteos, dificultades para lucir cierto tipo de vestimenta, desproporción con las mamas de tamaño importante, parte inferior del cuerpo con poco volumen y flacidez. Con el fin de corregirlo, existen procesos quirúrgicos para el aumento del volumen del glúteo o gluteoplastia.
más o menos de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Sí. El paciente acude a la consulta, te dice qué es lo que quiere, muchas veces te dicen, quiero este resultado, pero no quiero tal cosa. Bueno, primero tratamos de ver si podemos contemporizar en el deseo con la realidad de lo que el paciente tiene. Y muchas veces vos le tenés que decir al paciente, bueno, sabes que lo que vos pedís no se puede hacer. Quiero que me saque, más de una vez hemos operado pacientes que te dicen, me conformo con lo que sea, sácame de mi grasa nomás y me conformo con lo que sea. Y después de 6 meses te vienen y te dicen, no me conformo con lo que sea, ponerme nomás algo, ¿verdad? Claro, pero es mejor ir gradualmente, me Exacto, imagino yo, exacto. ¿verdad? Porque es un cambio importante también. Bueno, doctor, hacemos un pequeño corte. A la vuelta Muy bien. continuamos hablando con el doctor Julio Recalde sobre opciones de procedimiento para el aumento de glúteos. Volvemos ya. Estamos hablando con el doctor Julio Recalde sobre las opciones de procedimiento para el aumento de glúteo. Y hablábamos en el corte y también acá al aire de la diferencia de lo que es la expectativa realidad y qué importante es que un profesional, como lo hace el doctor, hable con el paciente y le diga, bueno, mira, no, es tampoco acá la octava maravilla, esto no es una varita mágica, o sea, la cirugía y todo puede arreglar, puede mejorar, pero no puede transformar tanto un cuerpo, doctor, ¿verdad? Exacto, siempre tenemos limitaciones y por supuesto hay pacientes ideales y hay pacientes no ideales. Hay pacientes donde uno le puede poner qué sé yo, pues muy flaca, que le pones un implante y tratando de conservar cierta armonía y te dicen, no, yo quería más, o yo quería esto, o yo quería aquello. ¿Y no hay una manera así medio de probarla así el implante antes que se Se ponga? puede, ¿verdad? Pero siempre es un poquito difícil de predecir el resultado. Lo que sí, siempre hay que tomar ciertas medidas y decirle, bueno, este es más o menos el tamaño de implante que va a entrar. Los implantes de glúteo tienen formas diferentes y tienen volúmenes diferentes. Hay implantes redondos iguales a los implantes mamarios y hay implantes que son en forma de gota alargada, que son, por lo menos en mi preferencia, son los que más me gusta utilizar y que normalmente se ponen en forma oblicua. Ah, sí. Entonces te rellenan bien la parte alta con la mayor parte del volumen y la parte lateral con el menor volumen, porque casi siempre cerca de la cabeza del fémur hay una zona de hundimiento. Entonces entra justo en ese lugar y te da un aumento consistente en casi todas las dimensiones. Ahora, por supuesto que eso depende de la forma del glúteo de la persona. Claro, por supuesto. Bueno, y vamos con este otro material, por favor. Orientación a pacientes sobre los resultados. Los pacientes solicitan desde cambios sutiles hasta grandes aumentos y es parte del trabajo del médico orientar al paciente sobre las posibilidades que tiene en base a sus características físicas y el deseo, realista o no, sobre el resultado esperado. Sí, es algo de lo que estamos hablando, ¿verdad? La expectativa del paciente, la realidad del paciente, qué es lo que tiene, a dónde quiere llegar, el tipo de glúteo que tiene, las limitaciones que el paciente te pone, te dice no quiero implante o no quiero esto o no quiero aquello. Hay gente que te viene por aumentos sutiles, ¿verdad? Sutiles en el sentido de rellenarme acá un pocito que se me quedó. En esos casos puedes hacerle un pequeño injerto graso y ahora tenemos la ventaja de que hay ciertos productos de ácido hialurónico que se pueden
que tienen volúmenes más grandes, ¿verdad? Y que se pueden utilizar como relleno en esas zonas. Lo que yo no estoy muy de acuerdo, no he visto resultados, o sea, trabajos serios con respecto al resultado de inyectar grandes cantidades de ácido hialurónico, porque no sabemos cuál es el efecto que va a producir a largo plazo. Puede formar lagunas, puede, qué sé yo. Claro. Y además el hecho de que el ácido hialurónico se reabsorbe implica que uno tiene que hacer una gran inversión de dinero cada cierto tiempo. Sí, porque no es nada barato el ácido hialurónico. Y al final en nuestro medio no es tan caro hacer una cirugía comparativamente a inyectar productos. Especialmente si uno va a hablar de inyectar cada tanto ácido hialurónico. Una cantidad de jeringas importante, ¿verdad? Doctor, ¿y el tema de la vitamina C para aumento de glúteo, eso es cierto? Bueno, el tema de la vitamina C nosotros estuvimos discutiendo en varios foros internacionales, ¿verdad? Te diré que tenemos nuestros foros por WhatsApp donde estamos en contacto con, y por Telegram, ¿verdad? Que estamos en contacto entre varios cirujanos plásticos de Latinoamérica. Y cuando yo hice esa pregunta de la vitamina C, la respuesta directa de uno de los más famosos me puso así, C, pero silicona con C. Ah. ¿Verdad? Entonces, o sea que dicen que es vitamina C y le ponen silicona. Dicen que es, porque la vitamina C no hay inyectable, especialmente no en grandes volúmenes, ¿verdad? Se hacía para ciertas cosas y ciertas enfermedades, pero la vitamina C no es un producto de relleno, ¿verdad? No es un producto de relleno. Esto es muy importante, hay que parar la oreja y escuchar lo que dicen los profesionales. Claro, y entonces empezamos a hablar del tema y es un desastre porque normalmente ¿quién es el que realiza eso? Es el esteticista, el que no está normalmente amparado en ninguna sociedad, ¿verdad? Gente que no muestra... que no son los profesionales. Claro, y que no te muestran el frasco de qué es lo que te ponen, ¿verdad? Claro, no, además hay algo, como paciente uno dice, ay, vitamina C, no me va a hacer daño, es una vitamina, ¿verdad? Uno puede pensar así. Y realmente no es eso, te están poniendo silicona y líquida y es terrible eso. Exactamente. La silicona está prohibida hace muchos años como inyección en grandes volúmenes, no se utiliza, ¿verdad? Pero cada tanto encontramos en nuestro medio gente que sigue utilizando, que normalmente no es personal habilitado para ese tipo de cosas, ¿verdad? Los productos de relleno en este momento autorizados es el ácido hialurónico, ahora la hidroxiapatita de calcio y hay el láctico, pero normalmente no hay en grandes volúmenes como para hacer, ¿verdad? Y la hidroxiapatita de calcio, por ejemplo, no es para ese tipo de cosas. El ácido hialurónico sí se puede utilizar, pero en costo-beneficio no justifica utilizarlo. Ya. Perfecto. Bueno, y vamos a ver este otro material, por favor, compartimos con ustedes. Aspectos a tener en cuenta para realizar el procedimiento. La consulta es seguida por el examen físico, donde se establecen las características de la zona glútea, curvaturas de la columna, secuelas de inyecciones u otro tipo de situaciones que hayan llevado a falta de desarrollo de los músculos glúteos. También se observa el tipo de piel, flacidez, estrías, panículo adiposo, tanto en la zona glútea como en los lugares potencialmente donadores de tejido graso. Los estudios previos incluyen hemograma, coagulograma, electrocardiograma y radiografía de tórax. Bueno, vamos a concentrarnos más en el tema del examen físico. Sí. El examen físico, como hablamos ya desde el principio, es importante que uno vea al paciente de pie, sentada, cuál es la proyección glútea cuando se sienta, cuál es la proyección glútea cuando está de pie. Ver esa consistencia de piel, la presencia de estrías, la presencia de cicatrices, marcas. Muchas veces yo ya me he encontrado con gente que me dice, no, yo nunca me hice nada, quiero qué sé yo, y de repente encuentro yo cicatrices
en la zona glútea. ¿Y de qué es esto? No, y una vez me fui, ahí de costado te cuenta que ya se hizo alguna cosa, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de eso porque especialmente si ya hubo inyección de silicona, al tocar esa zona podemos estar despertando un monstruo. Sí. Porque la silicona tiene esas características que de repente puede reaccionar de forma violenta. Y entonces podemos decidir no intervenir, ¿verdad? Pero por lo general miramos las cicatrices, miramos la flacidez de la piel, vemos si es que conviene sacar piel, si es que conviene de repente. Muchas veces nosotros hacemos la famosa lipoescultura, ¿verdad? Justamente porque sacamos la grasa que está encima de la zona glútea, hundimos esa parte, la cola, al sacarse la parte del cinturón, vamos a decir, resalta más y le podés colocar un poco de grasa y entonces se forma una curvatura diferente en la paciente. Normalmente de la mitad del glúteo para abajo no colocamos nada, especialmente de aumento, ¿verdad? En esa zona, porque todo eso que vos pongas en la parte inferior siempre tiene la tendencia a ir para abajo y va a dar el aspecto de cola caída con el tiempo. Entonces, una parte importante del planeamiento es definir, por eso te digo, tenemos que examinar la sentada también, como para ver cuál es la zona inferior. Entonces, los implantes tienen que estar puestos por encima de la zona de la doblez al sentarse, y cualquier cosa de relleno tiene que estar por la parte de arriba. Eso, todo lo que pongas en la parte de arriba va a siempre dar un aspecto de más levantamiento. Y ahí decidimos cuál es el tipo de tratamiento que vamos a hacer, si vamos a hacer un injerto graso o si vamos a hacer un aumento glúteo o si vamos a hacer una combinación de cosas. Doctor, lo que le voy a preguntar seguramente le va a sonar muy estúpido, pero como yo no soy médica, quiero saber. La curvatura que uno tiene, esa curva de la espalda a la cola, que es una curva tan linda, ¿esa curva la da la columna o le da los músculos glúteos? Y es una combinación. Vos podés tener una buena curva de lumbar, vamos a decir lumbosacra, que es ósea, y tener poco contenido graso, ¿verdad? Y un músculo poco desarrollado y vas a tener una cola chata. Ahora, evidentemente esa es la que va a recibir mejor cualquier cosa que le haga directamente en la zona glútea, porque ya está la curva preparada. Hay gente que es chata o inclusive que tiene la curva al revés. Hacia adentro. Hacia adentro, especialmente los que fueron gordos. Normalmente se paran de una forma tal que la zona sacra entra para adentro, no es que sale. Y ahí evidentemente vas a tener una falta de proyección de la zona glútea. Puede tener una buena cola, pero que no se ve por la forma de pararse. Perfecto. Bueno, seguimos con nuestros materiales, así vamos aprendiendo. Y si vos estabas pensando en hacerte un aumento de glúteo, fíjate en todo lo que el doctor nos dice. Opciones de procedimientos para el aumento de glúteos. Una vez establecidas las características del paciente, el especialista lo orienta sobre las opciones del tratamiento específico. Injerto graso en pacientes que poseen buena cantidad para rellenar ambas zonas glúteas. En otros casos puede ser necesario retirar piel de la zona lumbar, que está directamente encima del glúteo, y hacer un reposicionamiento de los tejidos profundos que otorga el efecto de levantamiento y aumento de la zona glútea, especialmente realizado en pacientes que han tenido una gran pérdida de peso. La opción del aumento con implantes puede ser complementada por las dos opciones anteriores y se utilizan unos de mayor densidad que los implantes para mamas y pueden tener una forma redonda u ovalada. Es eso, ¿verdad? Decidimos primero qué tipo de cirugía vamos a realizar. Si llegamos a la opción donde la cirugía que vamos a realizar es una lipoescultura, ¿verdad? Elegimos las áreas de donde vamos a sacar la grasa y las áreas donde vamos a poner. Normalmente
En los glúteos hay que poner en dos porciones principales, uno en la parte alta y otra parte en la parte lateral, donde se suelen dibujar, especialmente en las pacientes muy flacas, se suele dibujar un hundimiento en la zona que hay entre la cabeza del fémur y la zona glútea. Entonces, en esa zona de hundimiento se puede rellenar con grasa. Hacemos una buena lipo, hacemos decantar la grasa, esperamos un tiempo, hacemos el filtrado, la centrifugación, dependiendo de cuál es la técnica que preferimos utilizar. Y una vez que contamos con esa grasa, la colocamos. Siempre se coloca la grasa en la zona debajo de la piel. No se pone dentro del músculo glúteo porque es peligrosa. ¿Verdad? Al poner la grasa en el tejido, en el músculo glúteo, podemos tener una embolia grasa y podemos terminar en un desastre. Claro. Bueno, hay mucho que todavía que le quiero preguntar al doctor, pero vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguidita. Muy bien, el tema de hoy es las opciones de procedimiento para el aumento del glúteo. Quien nos está explicando todo esto es el doctor Julio Recalde y tenemos materiales que queremos seguir compartiendo para que sea más gráfico todo esto que el doctor nos explica. Vamos, por favor. La colocación de implantes. Los implantes se introducen por medio de una incisión a nivel del surco interglúteo y se colocan en medio del músculo glúteo o por debajo del mismo. La colocación por debajo de la piel debe ser evitada, puesto que no hay sostén para el implante y por lo tanto tiene una tendencia importante a migrar hacia abajo. Muy bien, sí es el tema de los implantes, ¿verdad? Tenemos que empezar eligiendo el tipo de implante que vamos a colocar de acuerdo a la forma de la zona glútea de la paciente. La elección del área por donde uno va a entrar normalmente es la zona interglútea. En la parte más alta, ¿verdad? Se hace una incisión y desde ahí se va disecando. La opción más preferida por mí, en mi caso, ¿verdad?, es colocar en el medio del glúteo, en el medio del músculo glúteo. Entonces, el músculo glúteo tiene un espesor de más o menos 7 a 10 centímetros dependiendo del volumen de la paciente y de la altura. Entonces nosotros hacemos un espacio en el medio del espesor del músculo y ahí hacemos nuestro bolsillo y entonces colocamos el implante allí. Eso deja que el implante esté cubierto por arriba y por debajo por músculo glúteo. Y también tiene una extensión limitada porque como ese músculo tiene una dirección, sí, entonces especialmente si ponemos el implante oblicuo, el implante oblicuo tiene un lugar hasta donde llegar, ya no se puede ir más allá de eso. Claro, no se puede mover. Entonces es una situación segura. También está la técnica ideada por el doctor Robles, que es colocar más profundamente por debajo sería del músculo glúteo. La desventaja que tiene eso es que está muy por encima del nervio ciático y a veces produce dolores intensos por un buen tiempo, variable, ¿verdad? Entonces, no es tanto la técnica de elección. La técnica de elección, como te digo yo, al menos por mi parte, es intraglútea, que es la técnica diseñada por el doctor Raúl González, con muy buen resultado, ¿verdad? Sí. Podemos elegir tener un muy buen resultado. Por lo general, al menos en mis casos, no he tenido un dolor intenso por parte de los pacientes en el postoperatorio, aunque siempre se habla de que
podrías necesitar tenerlos internados por 72 horas si fuese necesario para control de dolor. Claro. Perfecto. Bueno, y ahora seguimos el siguiente material. A ver, por favor. Las inyecciones para el aumento de glúteos. El aumento mediante la inyección de productos de relleno como silicona líquida debe ser evitado, puesto que el producto puede migrar y producir reacciones inflamatorias muy agresivas inmediatamente o en años, así como infecciones en la zona cuando el producto es incorrectamente manejado. El uso de ácido hialurónico está siendo potenciado, con la desventaja de que el producto dura hasta un año y su costo resulta casi prohibitivo para realizar aumento de grandes volúmenes. Bueno, es lo que habíamos hablado hoy al principio, ¿verdad? El ácido hialurónico resulta ser el relleno, vamos a decir, de laboratorio de mayor uso en este momento, que tiene la ventaja de que tiene diferentes densidades, entonces nosotros podemos colocar y tener ciertas durezas si necesitamos, o que sea un aumento de volumen blando, ¿verdad? Ahora, yo considero que si vas a colocar más de 20, ponele que vas a colocar 3 o 4 ampollas de 20 centímetros cúbicos de ácido hialurónico, ya se vuelve prácticamente el costo es más conveniente hacer una cirugía, ¿verdad? Porque si vas a hacer cada un año, en costo-beneficio estás gastando mucho dinero, ¿verdad? Por supuesto que la elección es del paciente, y si el paciente considera que está bien con lo que le hacemos, lo podemos realizar, ¿verdad? Y con respecto a la silicona, ya lo hemos dicho, ¿verdad? La silicona inyectable, líquida, está completamente prohibida. No se realizan procedimientos con inyección de silicona, porque la silicona tiene la capacidad de producir unas reacciones inflamatorias muy intensas. No se puede sacar más del cuerpo, que eso es súper importante, ¿verdad? Porque el ácido hialurónico, por ejemplo, produce una reacción alérgica o una reacción no deseada, le inyectas la hialuronidasa y se derrite ese ácido. Sin embargo, no hay una forma de sacar la silicona del cuerpo una vez que se colocó. Y tiene esa desventaja, ¿verdad? Inclusive... ¿Puede llevar a la muerte, doctor? Sí, ya hay anécdotas sobre eso, ¿verdad? De inyección de grandes volúmenes que se inyecta de repente en el torrente circulatorio y se va y se queda en el riñón y produce una insuficiencia renal aguda y muerte, ¿verdad? Porque destruye prácticamente la capacidad del riñón de limpiar la sangre. Entonces, está prohibido, no está recomendado para ningún tipo de procedimiento. Y por supuesto, el paciente que se va y acepta ese tipo de inyecciones con el nombre que sea, ¿verdad? Porque le ponen siempre un nombre diferente, que colágeno, que vitamina C, que todo aquello. Entonces, siempre el paciente está expuesto a tener una complicación. Por supuesto. Y como nosotros, como cirujanos plásticos, tenemos muy pocas opciones para tratar las complicaciones que produce la silicona, nosotros normalmente no queremos tratar esos casos, ¿verdad? Porque no tenemos mucho que ofrecer, ¿verdad? Entonces, también tienen que pensar en eso. ¿Quién te va a solucionar el problema si es que hay? Claro. Porque la persona que te inyecta no te va a solucionar ese problema. Claro, y después encontrar un cirujano que se anime a hacer eso, porque no se puede sacar, o sea, realmente es mejor pensar antes y saber que nada líquido ahí, vitamina C, colágeno, todo eso te están mintiendo, ¿verdad? Te están mintiendo y te están poniendo silicona líquida. Vamos con este otro material y es el último del día de hoy. Cirugía y recuperación. La cirugía se realiza bajo anestesia general o raquídea. En los casos de implantes glúteos puede requerir el uso de anestesia raquídea por 2 o 3 días y por lo tanto el paciente permanece internado el tiempo requerido.
Aún con dolor se promueve la movilización temprana, pues evita otro tipo de complicaciones. Muy bien, sí, la anestesia preferida, ¿verdad? Siempre es la anestesia general para la zona glútea porque estamos trabajando con un paciente en posición de cúbito ventral. Es decir, el paciente, normalmente nuestra respiración es más deficiente cuando estamos acostados boca abajo, y hacerlo con un paciente relativamente sedado y con anestesia raquídea se puede hacer, pero es más complejo porque si tiene una parada respiratoria uno tiene que darle vuelta, parar de operar y darle vuelta. Sin embargo, si está con una intubación, si está bien anestesiado por un buen especialista en anestesia, ¿verdad? Uno puede trabajar tranquilamente todo el tiempo que necesite, termina la cirugía y ya está, ¿verdad? En el postoperatorio siempre tratamos de que el paciente se mueva pronto, tratamos de que el paciente no se apoye demasiado sobre las zonas que hemos trabajado, entonces le ponemos apoyos por debajo de la zona glútea y por encima de la zona glútea, y que la zona glútea esté más o menos no apoyada. Fajas, las fajas por lo menos por un mes. Las fajas ayudan a que los desplazamientos sean más limitados, especialmente en el caso de los implantes, y hace que la grasa tenga también un límite para su hinchazón en el caso que hayamos hecho una inyección de grasa. Yo suelo indicar drenajes, de modo que el miembro inferior no se hinche demasiado y que la zona glútea se vaya deshinchando. Normalmente toda esa sensibilidad o ese dolor que te dice el paciente va pasando más rápido con el manoseo. Entonces yo les restringo el tema de manejar y hacer ejercicios, manejar por 15 días y vamos reiniciando la actividad física hasta los 2 meses donde puede empezar gimnasio. Perfecto, bueno, súper claro. Nosotros tenemos que hacer un pequeñito corte y a la vuelta estamos con más preguntas para nuestro invitado. Estamos en la parte de las preguntas y respuestas, parte final del programa, y vamos con esta primera pregunta para el doctor Julio Recalde. ¿Se puede ver anticipadamente una simulación del resultado del procedimiento de aumento glúteo? Bueno, sí, en la actualidad hay varios programas de simulación virtual, ¿verdad? Donde uno toma una foto del paciente y somete a una computadora y la computadora te va más o menos dibujando lo que se podría conseguir, ¿verdad? Por supuesto que es mucho más fácil hacerlo con la computadora que hacerlo en la vida real. Y los programas de simulación tienen un costo alto, ¿verdad? Que muchas veces el paciente no quiere pagar por eso, ¿verdad? Entonces, sí. Y muchas veces también ocurre, ya hemos visto con nuestros colegas del extranjero que tienen programas de simulación, que el paciente toma eso como una promesa de resultado. Ajá. Y cuando no consigue todo eso que se hizo con la computadora, entonces le viene encima al cirujano, ¿verdad? Entonces, normalmente yo no utilizo esos programas. Me parece que el costo es demasiado alto para los problemas que te puede traer. Doctor, yo te consulto. Suponiendo que una persona se quiere hacer esto y se va a hacer el implante, si se pone, por ejemplo, una calza y ahí vos le pones adentro el implante para que sí, más o menos mirar ahí. Es lo que hacemos, es lo que hacemos. Eso es esa es nuestro virtual habitualmente, ¿verdad? Solamente que hay cosas que al ponerse una calza y ponerse el implante, ¿verdad? No van a ser tan bien dibujadas, ¿verdad? Siempre, claro, además ese implante va a estar adentro. Claro, y cuando está adentro es menos proyectado de lo que se pone encima de una calza, ¿verdad?
Le solemos explicar eso y el paciente lo toma bien, pero se hace, yo por lo menos prefiero hacer eso por el momento, ¿verdad? Perfecto. Vamos con otra consultita, a ver. Si una persona tiene implantes glúteos, ¿se puede retirar y colocar injerto graso? No. Sí se puede, por supuesto. O sea, se ¿verdad? Puso y dijo, no quiero y se No, saca. y pacientes que de repente te dicen, me molesta el implante, o pacientes atletas que de repente hacen mucha actividad física, porque el uso del implante te limita, por ejemplo, no puedes hacer sentadillas. Es una contraindicación la realización de sentadillas con implantes glúteos. Entonces, de repente dicen, no, yo quiero hacer mi sentadilla, quiero qué sé yo, o de repente tiene molestias en forma relativamente frecuentes desde que se coloca el implante, entonces se saca el implante y se puede poner un injerto graso, si es que tiene grasa para eso. Claro. Entonces, de poder se puede, ahora hay que ver si las condiciones propias del paciente dan para eso. Y ese injerto graso tiene que ser la grasa del propio paciente, La no grasa se del puede propio poner paciente. otra grasa. No. Bueno, o sea, no te puede ir con una amiga gordita y que te preste su... No funciona así. El sueño de todas. Así mismo. Bueno, vamos con esta otra consulta, a ver. ¿Se puede aplicar inyecciones intramusculares si llevo implantes de glúteo? Mira qué buena pregunta. La pregunta del siempre. millón. No es del millón, es una pregunta común, ¿verdad? Sí se pueden hacer, ¿verdad? Siempre hay que... la inyección glútea tiene sus indicaciones, ¿verdad? Se divide la zona glútea en 4 partes y se hace la inyección en la zona lateral externa del cuadrante, en el cuadrante superior externo, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, normalmente ahí hay músculo libre, por más que uno tenga un implante, ¿verdad? Ya. Entonces, esa sería. De repente puedes poner un poquitito más arriba de lo habitual. Es una cuestión de ir tocando y o sea, pero si una persona tiene implante y le tienen que poner una inyección en la cola, tiene que avisarle al que le pone, mira que tengo implante. Exacto. Poneme lo más arriba posible. Claro. Pero como te digo, el lugar ideal es un lugar donde no hay luego implante, ¿verdad? Claro. Si está bien colocado, no va a tener implante ahí. Y una forma de saber si estás inyectando o no es que metes y aspiras. Si evidentemente que si sale algo raro, quiere decir que estás inyectando en un lugar inadecuado. Perfecto. Bueno, vamos con otra última pregunta. ¿Cuánto tiempo después de la cirugía del glúteo se recomienda hacer ejercicios para esa zona del cuerpo? Bueno, yo recomiendo hacer después de 2 meses, normalmente hacer camilla, hacer ejercicios limitados, pero por ejemplo las sentadillas son los ejercicios que están más contraindicados en el postoperatorio, ya en forma permanente. ¿Verdad? Tengo pacientes que ya lo han intentado y después me dicen tengo molestia, pero es a riesgo del paciente. Claro, perfecto. Bueno, súper claro, como siempre, cuando viene el doctor Julio Recalde. Queremos agradecerte la presencia, doctor, y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, Vivi, acá vamos a estar. Perfecto, y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, recordándote que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.